¿Qué sucede cuando dos almas que se recuerdan se encuentran? Esa pregunta resonó en la mente de Daniel, mientras observaba a la mujer parada al otro lado de la librería, sosteniendo un libro que no podía identificar. Pero no fue el libro lo que llamó su atención, era la forma en que respiraba, despacio, profundo, como si cada inhalación fuera una elección consciente, no un reflejo automático. Él conocía ese ritmo. Era lo mismo que había aprendido a cultivar después de años de intentar salir del ruido interno que casi lo había destruido. Levantó la vista y, durante un segundo infinito, algo de silencio ocurrió entre ellos. No fue atracción, no fue reconocimiento físico. Era algo más antiguo, como si dos raras frecuencias se hubieran encontrado en una emisora de radio abandonada por casi todos. Ella sonrió de reojo, una sonrisa que no pedía nada. No esperaba nada, lo acabo de reconocer. Daniel sintió que se le oprimía el pecho, no por ansiedad, pero algo que creía perdido hace mucho tiempo, la sensación de ser visto, realmente visto, no por la máscara, no por su rol social, no por la versión editada que mostró al mundo, sino por la esencia que había pasado años intentando encontrar de nuevo. Aristóteles decía que el alma humana busca naturalmente aquello que es similar a ella misma, no por falta, pero para el reconocimiento, como un espejo que finalmente refleja lo que siempre ha estado ahí pero nunca se ha notado. Y en ese momento Daniel entendió lo que quería decir el filósofo griego, porque lo que sentía no era necesidad, fue claridad. Ella caminó hacia él, pasos ligeros, casi flotantes. No hubo prisa, no había urgencia performativa, solo movimiento intencional. Cuando estuvo cerca, dijo solo una frase: «Tú también dejaste de correr, ¿no?». Daniel parpadeó, sorprendido, no por la pregunta, pero por su precisión, como si no hubiera leído sus palabras, sino el camino invisible que había recorrido durante los últimos 3 años, el camino de regreso a ti mismo. «Sí», respondió, y su voz era más firme de lo que esperaba. «Me detuve cuando me di cuenta de que estaba huyendo de mí». Ella asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Luego, sin ceremonias, le tendió la mano. «Mi nombre es Clara». Él le estrechó la mano, y en ese toque, simple y directo, sintió algo que no había sentido en años. Presencia, no la presencia nerviosa de alguien que intenta impresionar, pero la presencia tranquila de alguien que simplemente está ahí, completo, completo. «Daniel». Clara le soltó la mano e inclinó ligeramente la cabeza, mirándolo con genuina curiosidad. «¿Lees a Aristóteles?». Él sonrió, sorprendido por segunda vez. «¿Cómo lo sabes?». «Porque respiras como quien ha encontrado el equilibrio», dijo con desconcertante sencillez. «Y solo aquellos que han pasado por el dolor del exceso reconocen el valor del término medio». Daniel sintió que algo se movía dentro de él. No fue una atracción romántica, era algo más profundo. Fue el reconocimiento de que ya no estaba solo en un viaje que la mayoría de las personas a su alrededor consideraban extraño, innecesario o incluso arrogante. El viaje de volver al interior, recordar quién era antes de ser moldeado por expectativas, por miedos, por voces externas que se volvieron internas. Hablaron durante horas en esa librería, no sobre banalidades, no sobre el clima, el trabajo o las quejas cotidianas, pero sobre cosas reales, sobre el momento en que Clara se dio cuenta de que estaba viviendo la vida de otra persona, sobre el día en que Daniel se despertó y no se reconoció en el espejo, no físicamente, sino espiritualmente, sobre la soledad que acompaña a quienes deciden dejar de seguir el guión social y empezar a escribir el suyo propio. Aristóteles llamó a esto eudaimonia, no felicidad superficial, sino florecimiento del alma, y lo que Daniel sentía, por primera vez en años, era exactamente eso, la sensación de que algo dentro de él volvía a florecer, no porque Clara estuviera allí, sino porque ella era la confirmación viva de que el camino que eligió no era una ilusión. Otras personas también se habían despertado, otras almas también lo recordaron, pero hubo algo que Clara no dijo en esa primera conversación, algo que ella guardó. Daniel lo supo por el breve silencio que se produjo cuando preguntó por su familia. Clara apartó la mirada, solo por un segundo, pero fue suficiente. Había una herida allí, una cicatriz profunda, y Daniel también lo reconoció, porque él tenía el suyo. Cuando salieron de la librería ya había caído la noche. Las calles estaban llenas de gente corriendo, con los ojos pegados a las pantallas, los cuerpos presentes pero las mentes ausentes. Daniel y Clara caminaban uno al lado del otro, en un confortable silencio, y fue en ese silencio que comprendió algo esencial. Cuando dos almas que se recuerdan a sí mismas se encuentran, no es necesario llenar el vacío con palabras, porque no hay vacío.
hay presencia. Pero el destino, como bien sabía Aristóteles, tiene una forma peculiar de poner a prueba nuestras virtudes. Y lo que Daniel todavía no sabía, era que ese encuentro no fue una coincidencia. Había fuerzas en movimiento, personas que no querían que las almas despiertas se conectaran, porque las almas despiertas, cuando están juntas, se vuelven peligrosas, no porque sean violentos, sino porque son gratis. Si sientes algo diferente a esta historia, algo que resuena profundamente, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos no solo historias, sino reflexiones que despiertan la esencia que a menudo duerme dentro de nosotros. 3 días después del encuentro en la librería, Daniel recibió un mensaje de Clara. Fue sencillo, directo, sin juegos. ¿Café mañana? Necesito decirte algo. Sintió un nudo en el estómago. No fue miedo, fue intuición. Ese algo que necesitaba decirle era exactamente lo que flotaba en el aire cuando él le preguntó por su familia. Se encontraron en un pequeño café del centro de la ciudad. Clara llegó a tiempo, pero diferente. Sus ojos cargaban un peso que no estaba ahí antes. Se sentó, pidió un poco de té y guardó silencio durante casi 1 minuto. Daniel no se apresuró. Había aprendido que algunas verdades necesitan espacio para respirar antes de ser dichas. Mi hermana murió hace 2 años, dijo finalmente Clara, mirándolo directamente. Suicidio. Daniel sintió que el aire se hacía más pesado. No dijo, lo siento, porque sabía que esas palabras, por bien intencionadas que fueran, nunca tienen el peso necesario para abrazar un dolor de esa magnitud. Entonces él simplemente sostuvo su mano sobre la mesa. Clara le devolvió el apretón. Era como yo, continuó Clara, con voz firme pero temblorosa. O mejor dicho, estaba intentando serlo. Estaba empezando a despertarme, a preguntarme, a salir del piloto automático. Pero mi familia no lo aceptó. Pensaron que se estaba volviendo loca, arrogante, perdida. Intentaron medicarla, hospitalizarla, silenciarla, y cuando ya no pudo soportar el peso de ser quien realmente era en un mundo que exigía que fuera otra persona, se rindió. Daniel tragó con dificultad. Conocía ese dolor de cerca, no de la misma manera, pero lo sabía, porque él mismo había estado cerca de ese abismo. El abismo de intentar ser auténtico en un mundo que castiga la autenticidad con el aislamiento. Por eso apartaste la mirada cuando te pregunté por tu familia, dijo Daniel suavemente. Sí, porque después de que ella murió, me culparon. Dijeron que debería haberla convencido de volver a la normalidad, como si volver a la normalidad fuera la solución, como si lo normal no fuera exactamente el problema. Desde entonces me alejé de ellos, no por ira, pero para sobrevivir. Aristóteles habló de la filia, la profunda amistad que surge entre almas virtuosas. No es una amistad basada en la conveniencia o el placer superficial, sino que reconoce y honra la esencia del otro. Y allí, en aquel café, mientras Clara compartía su dolor más profundo, Daniel comprendió que lo que estaba surgiendo entre ellos era exactamente eso, filia, amistad del alma. No estás solo, dijo Daniel, y su voz salió con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. No más. Clara sonrió, pero era una sonrisa atravesada por lágrimas. Se secó los ojos rápidamente, como si intentara reparar una armadura que acababa de romperse. Hay más, dijo, y ahora su voz tenía una urgencia diferente. Hay algo que necesito decirte, algo sobre por qué nos conocimos. Daniel frunció el ceño. Antes de que pudiera preguntar, Clara abrió su bolso y sacó una fotografía vieja y ligeramente arrugada. Era una foto de un grupo de personas en una sala de estar. Clara señaló a una mujer mayor en la esquina de la imagen. Esa es mi abuela. Murió cuando yo tenía 12 años, pero antes de morir, me contó una historia extraña. Dijo que había un grupo, una especie de organización secreta, que rastreaba a personas como nosotros, personas que despertaron, personas que se recordaron a sí mismas. Dijo que hacen esto porque las almas despiertas son impredecibles, no siguen órdenes ciegas, no aceptan narrativas ya hechas, y por eso se consideran peligrosos. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso sonó absurdo, pero al mismo tiempo había allí una lógica siniestra. Pensó en cuántas veces a lo largo de la historia personas que cuestionaban, que pensaban por sí mismas, que se negaban a seguir al rebaño, fueron perseguidas, silenciadas, eliminadas. ¿Crees que tu hermana? Comenzó Daniel, pero Clara añadió. ¿Le empujaron a suicidarse? Sí, creo. No tengo pruebas, pero en los últimos meses antes de morir, mencionó que la estaban siguiendo, que recibí mensajes extraños, que sentía que alguien intentaba desestabilizarla mentalmente. Mi familia pensó que era paranoia, pero no lo encontré, porque después de su muerte, comencé a sentir lo mismo. Daniel instintivamente retiró su silla y miró alrededor del café. De repente,
Todas las personas allí parecían sospechosas. Cada mirada parecía tener una intención oculta. Pero entonces respiró hondo y regresó al centro, al punto de equilibrio. No podía dejar que el miedo se apoderara de mí. Aristóteles decía que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción virtuosa incluso frente a él. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Daniel. Clara lo miró con intensidad cortante. Porque a ti también te vigilan, Daniel. Yo vi. El corazón de Daniel dio un vuelco. ¿Cómo lo sabes? Porque hay un hombre de traje gris sentado en la mesa junto a la ventana, que no te ha quitado los ojos de encima desde que llegamos. Y he visto a este mismo hombre 3 veces esta semana. Una vez cerca de la librería donde nos encontramos, otro cercano a tu trabajo, y ahora aquí. Daniel volvió la cabeza lenta y discretamente, y ahí estaba él, un hombre de mediana edad, traje gris, pelo corto, gafas de sol dentro del café. Tenía un periódico en la mano, pero no lo estaba leyendo, estaba mirando. No lo mires directamente, susurró Clara. Quieren que sepas que estás siendo vigilado. Es parte del método, volverte paranoico, hacerte dudar de tu propia cordura. Así se desestabiliza. Daniel sintió que su ira aumentaba, no una ira explosiva, sino una ira fría y calculada, porque en ese momento comprendió algo profundo. El antagonista de esta historia no era una persona, era un sistema que teme a la conciencia, que teme la libertad, que teme a las almas que se recuerdan a sí mismas, y este sistema estaba dispuesto a destruir a cualquiera que amenazara su orden establecido. Aristóteles decía que la verdadera virtud se manifiesta en la acción, y Daniel sabía que tenía que tomar una decisión. Podía esconderse, podía volver a dormir, podía fingir que nada de esto estaba pasando, o podría pelear, no con violencia, pero con presencia, realmente, con la fuerza silenciosa que nace cuando alguien elige permanecer despierto, incluso cuando el mundo entero quiere que duermas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Daniel. Clara respiró hondo y, por primera vez desde que empezaron a hablar, vio un brillo de determinación en sus ojos. Ahora dejamos de huir y empiezas a entender quiénes son y por qué quieren que guardemos silencio. Durante las siguientes 2 semanas, Daniel y Clara se volvieron invisibles. No literalmente, sino estratégicamente. Dejaron de reunirse en lugares públicos, dejaron de usar sus teléfonos principales, compraron dispositivos desechables y crearon una meticulosa rutina de precaución. Clara sugirió que se reunieran cada día en lugares diferentes, elegidos siempre en el último momento. Daniel estuvo de acuerdo. No sabía exactamente a qué se enfrentaban, pero sabía que necesitaban tiempo para entender el juego antes de ser eliminados. Fue Clara quien encontró la primera pista real. Estaba revisando las pertenencias de su hermana, cajas que había guardado y que nunca tuvo el valor de abrir del todo. Al pie de uno de ellos, dentro de una vieja libreta, encontró una tarjeta de presentación. No tenía nombre, solo un símbolo, un círculo con una línea que pasa por el centro y una dirección garabateada a mano en el reverso. ¿Lo reconoces? Clara le mostró la tarjeta a Daniel cuando se encontraron en un parque remoto, lejos de las miradas urbanas. Daniel tomó la tarjeta y sintió algo extraño. No fue miedo, fue un reconocimiento. Había visto ese símbolo antes. ¿Pero dónde? Espera, dijo, cerrando los ojos y hundiéndose en el recuerdo. Y entonces lo recordó. Hace 3 años, cuando estaba en el apogeo de su crisis existencial, cuando aún trabajaba en una empresa que le asfixiaba el alma, había recibido una extraña invitación, un correo electrónico anónimo con ese mismo símbolo. El correo electrónico simplemente decía: si buscas respuestas, ven, seguido de una dirección. Daniel nunca lo fue. Pensó que era spam, algo peligroso, tal vez una secta, eliminado y olvidado, o pensó que lo había olvidado. Eso ya lo recibí, dijo Daniel abriendo los ojos. Hace años que pensé que era una estafa. Clara inclinó la cabeza, procesando. ¿Y si no lo fuera? ¿Y si fuera una prueba? ¿Prueba de qué? Para ver quién está realmente listo para despertar y quién no. Aristóteles habló de potencia y acto. Todo lo que existe lleva en su interior el poder de convertirse en algo más grande, pero solo unos pocos se dan cuenta de este potencial. Quizás, pensó Daniel, esa invitación era solo eso, una oportunidad para darse cuenta del poder latente dentro de él, y había fracasado, o al menos no estaba preparada en ese momento. ¿La dirección que figura en la tarjeta es la misma que recibió?, preguntó Clara. Daniel negó con la cabeza. No, es diferente. Entonces tal vez haya varios puntos, varios lugares donde operan, o varios niveles, sugirió Daniel. Quizás esa primera invitación fue de nivel 1, y la dirección en la tarjeta de tu hermana es algo más profundo. Clara volvió a guardar la tarjeta en su bolso y miró a su alrededor, comprobando si estaban solo. Necesitamos ir a esta dirección, dijo. ¿Crees que es seguro? No.
pero tampoco se queda quieto. Y si tienes una oportunidad, aunque sea pequeña o buena, antes de que entendamos lo que le pasó a mi hermana, tengo que irme. Daniel asintió. Él entendió, porque si se invirtieran los roles, si fuera alguien a quien amara, él haría lo mismo. Aristóteles decía que la verdadera amistad es querer el bien del otro tanto como se quiere el propio bien. Y Daniel se dio cuenta de que eso era lo que sentía por Clara. No fue romanticismo, era algo más limpio, más fuerte. Era lealtad del alma. Decidieron ir juntos la noche siguiente. La dirección estaba en una parte antigua de la ciudad, donde convivían edificios abandonados con pequeños negocios que sobrevivían en la sombra. Cuando llegaron, encontraron una puerta de metal sin marcar, solo el símbolo discretamente grabado en la esquina inferior. Daniel llamó. Nadie respondió. Intentó empujar. La puerta estaba cerrada. ¿Y ahora?, preguntó Clara. Antes de que Daniel pudiera responder, la puerta se abrió, pero no por dentro, afuera. Alguien se iba. Era una mujer joven, de unos 25 años, de pelo corto y mirada atenta. Miró a Daniel y Clara con sorpresa, pero no con miedo. Y entonces sucedió algo inesperado. Ella sonrió. «A ti también te llamaron», dijo. No fue una pregunta, fue un hallazgo. Daniel y Clara intercambiaron mirada. «¿Llamado por quién?», preguntó Daniel. «Para ustedes mismos», respondió la mujer. «Nadie llega aquí si no está preparado. Entra. Pero debes saber que una vez que entras, no hay vuelta atrás». Clara dio un paso adelante. ¿Estaba mi hermana aquí? La mujer vaciló, luego asintió. Sí, ella lo era, y fue uno de los más brillantes. ¿Qué le pasó a ella? Lo mismo que le sucede a todo aquel que no puede sostener la verdad por sí solo. Ella vio, pero no pudo soportar el peso de lo que vio. Esas palabras golpearon a Clara como un puñetazo. Daniel la tomó del brazo y sintió su cuerpo temblar. Pero Clara no se echó atrás. Ella se estabilizó. «Quiero ver», dijo Clara. «Quiero saber qué vio». La mujer abrió la puerta por completo. «Entonces entra». Entraron. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por pequeñas luces en el suelo. Bajaron por una estrecha escalera que parecía no tener fin. Daniel contó los pasos en su mente. 43. Cuando llegaron abajo, encontraron una habitación grande, con paredes de concreto y varias puertas a su alrededor. En el centro había una mesa redonda con 7 sillas. 4 estaban ocupados. Diferentes personas, diferentes edades, pero todos con la misma presencia que Daniel había reconocido en Clara. Almas despiertas. Un hombre mayor, de pelo gris, se levantó. «Bienvenido. Mi nombre es Marco, y estáis en el lugar donde las almas que se recuerdan a sí mismas llegan a comprender por qué fueron perseguidas». Daniel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Perseguido por quién? Marcus sonrió, pero era una sonrisa triste. Por quienes construyen las jaulas, por aquellos que se benefician del sueño, por aquellos que entienden que un alma despierta es una amenaza para el sistema que sostiene al mundo tal como es. Tienen muchos nombres, muchas caras, pero el método es siempre el mismo: identificar, desestabilizar, eliminar. ¿Y por qué estás aquí?, preguntó Clara. ¿Por qué no fueron eliminados? Porque aprendimos a protegernos, aprendimos a organizarnos, y lo más importante, aprendemos que solo somos vulnerables, pero juntos somos imparables. Aristóteles decía que el ser humano es un animal político, no en el sentido de partidos o de poder, sino en el sentido de que nos necesitamos unos a otros para alcanzar nuestra naturaleza más elevada. Y allí, en ese cuarto escondido, Daniel entendió lo que quería decir el filósofo. No estaban formando una secta, estaban formando una comunidad de resistencia. Resistencia no violenta pero imprescindible. Resistencia contra el olvido de la propia alma. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Daniel. Marcus volvió a sentarse y les indicó que se sentaran también. Aquí aprenden a fortalecerse, reconocer los signos de manipulación, identificar cuando están siendo desestabilizados. Y lo más importante, aprenden a ayudar a otros que están despertando. Porque lo que surge cuando dos almas que se recuerdan a sí mismas se encuentran es poder. Y ellos lo saben. Por eso intentan impedir estas reuniones a cualquier precio. Clara miró a su alrededor, captando cada palabra, cada rostro, cada energía en esa habitación. Luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Sabes quién mató a mi hermana? El silencio que siguió fue denso. Marco respiró hondo. Lo sabemos. Y más que eso, sabemos cómo evitar que vuelva a suceder. Marcus se levantó y caminó hacia una de las puertas de la habitación. Se abrió lentamente, revelando una pequeña oficina llena de documentos, fotografías y mapas conectados por líneas rojas. En el centro había una foto ampliada de un hombre con traje oscuro, sonrisa corporativa y ojos fríos. «Este es Vincent Carroll», dijo Marcus, director ejecutivo de Harmonia Systems. Oficialmente, desarrollan software de bienestar, pero en realidad rastrean a las personas que se despiertan e implementan protocolos. Corrección. ¿Cómo?, preguntó Daniel. Manipulación psicológica.
mensajes subliminales, aislamiento social forzado, perfiles falsos, hacen creer a la persona que se está volviendo loca hasta que se vuelve a dormir o se rinde por completo. Clara cerró los ojos. Tu hermana era un objetivo, dijo Marcus. Intentamos comunicarnos con ella, pero no pudimos. Daniel puso su mano sobre el hombro de Clara. Aristóteles hablaba de la justicia como un restablecimiento del equilibrio. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Daniel. Marcus abrió una carpeta con documentos internos. Lucas trabajaba allí. Copié todo antes de partir. Un joven con gafas saludó discretamente. Construí parte del sistema, dijo Lucas. Ayudé a destruir 23 vidas antes de darme cuenta. ¿Y ahora?, preguntó Clara. ¿Policía? ¿Prensa? Tienen protección total, respondió Marco. ¿Quién creerá que una empresa de meditación orquesta suicidio? ¿Entonces paramos? No. Hackeamos el sistema. Lucas tiene acceso por puerta trasera. Copiaremos todo y lo publicaremos simultáneamente, para millones de personas. Daniel miró a Clara. Ella asintió. Estaban dentro. Durante 3 días trabajaron sin parar. Lucas hackeó el sistema. Daniel y Clara organizaron los datos. Por primera vez en años, Daniel sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. La noche anterior al lanzamiento, Marcus reunió a todos. Mañana todo cambia. Ellos vendrán detrás de nosotros. Estamos listos, dijo Clara. La puerta se abrió. Entró el hombre del traje gris que seguía a Daniel. Todos se pusieron de pie. Levantó las manos. No vine a lastimarte. ¿Quién eres?, preguntó Marco. Tomás. Trabajó para Carrow. Te miré, pero cuanto más miraba, más veía lo que me había perdido. Me di cuenta de que estaba en el lado equivocado. Silencio tenso. Carrow conoce el plan. ¿Hay alguien infiltrado aquí? La sala estalló en murmullos. ¿OMS? Thomas señaló a la joven que había abierto la puerta a Daniel y Clara. La mujer palideció. Lucas bloqueó la salida. No tuve elección, gritó. Tienen a mi hijo. Dijeron que lo matarían. Clara sintió que algo se rompía en su interior. Comprendió el dolor imposible de esta elección. ¿Dónde está? En una institución que controlan. Dicen que es un tratamiento, pero es prisión. Marco miró a Thomas. ¿Sabes dónde? Lo sé. Puedo llevarte. Daniel entendió. No iban simplemente a exponer a Harmonia Systems. Iban a rescatar a todos los rehenes. Cambiamos el plan, dijo Daniel. Liberamos los datos y liberamos a las personas. Aristóteles decía que el coraje es una acción virtuosa frente al miedo. Daniel miró a Clara y vio la misma llama en sus ojos. Justicia. El alba llegó gris, cargada de niebla. Daniel apenas había dormido. A su lado, Clara estaba igualmente despierta. Sabían que ese día dividiría sus vidas en un antes y un después. Marcus reunió a todos a las 6 de la mañana. 2 equipos. El primero, liderado por Lucas, piratearía los servidores de forma remota. El segundo, encabezado por Thomas, invadiría la institución. Daniel y Clara formarían parte del segundo equipo. ¿Estás seguro?, preguntó Marco. No hemos venido aquí para observar de lejos, dijo Clara. Los equipos se separaron. Daniel, Clara, Thomas y 3 más lo siguieron en un coche discreto. En el camino, explicó Thomas, el lugar se llamaba Centro Horizonte. Oficialmente, una clínica. En la práctica, mantuvo rehenes. ¿Cuántas personas?, preguntó Daniel. 17. Entre niños y adultos. Cuando llegaron, el edificio parecía normal, pero Daniel sintió que algo andaba mal. No había vida, solo controla. Thomas conocía la rutina. Esperaron el momento adecuado y entraron por la puerta lateral. Dentro, pasillos blancos, luces frías. Todo olía a desinfectante. Thomas los guió hasta el 3er piso. Al final del pasillo, una puerta metálica. Ingresó un código abierto. Al otro lado, una habitación con varias camas. Y ahí estaban, niños, adolescentes, adultos, miradas vacías, sobremedicadas. Saquémoslos de aquí, dijo Daniel. Comenzaron a despertar suavemente a la gente. Algunos ni siquiera lo creían. La mujer encubierta encontró a su hijo, un niño de 8 años. Lo abrazó como si nunca más fuera a soltarlo. Pero entonces las luces parpadearon. Sonó la alarma. Tenemos que irnos ahora, dijo Thomas. Corrieron, liderando a las 17 personas. Pero en la planta baja encontraron guardias de seguridad, bloqueando la puerta. Armado. No pasarás, dijo uno de ellos. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Lucas había hecho su parte. Los datos han sido publicados. Uno de los guardias de seguridad miró su teléfono celular. Vi la notificación. Titulares explosivo. Tu propio nombre en los documentos filtrados. Bajó el arma. Déjalos pasar. Los demás dudaron, pero
Pero entonces sus móviles también vibraron, vieron la verdad, y uno a uno fueron bajando las armas. Daniel y Clara pasaron, guiando a las 17 personas. El sol había atravesado la niebla. Por primera vez en años, estas personas realmente respiraron aire libre. En los días siguientes, el mundo explotó. Se investigó Harmonia Systems, Carroll arrestado, casos reabiertos, familias reunidas, y la gente que dormía empezó a despertar. Daniel y Clara se encontraron semanas después en el mismo parque. Se sentaron en silencio, mirando los árboles. Aristóteles decía que el propósito es realizar la propia esencia. Dijo Clara, creo que finalmente lo entiendo. Significa recordar quién eres, respondió Daniel. Y cuando dos almas que recuerdan se encuentran, se vuelven más fuertes. Son números enteros que reconocen números enteros. Clara sonrió. Ya no llevaba dolor, llevaba paz. Aristóteles enseñó que el florecimiento del alma es un camino, no un destino. Y despertarse es una elección diaria. Se trata de mirarte a ti mismo y reconocer quién está ahí. Se levantaron, porque la historia no termina aquí. Termina donde cada persona elige comenzar. En el momento en que dejamos de correr. El momento en que nos recordamos a nosotros mismos. Y cuando encuentras esa respuesta, sucede algo mágico. Dejas de buscar la salvación afuera. Deja de esperar a que el mundo cambie. Simplemente te convierte. Y en este devenir, no solo te liberas a ti mismo, libera a todos los que te rodean, porque las almas libres inspiran libertad, y así es como cambia el mundo, uno por uno. Revoluciones interiores, silencioso, irreversible. Si esta historia despertó algo en ti, no olvides suscribirte al canal. Aquí continuamos este viaje juntos, exploramos las verdades profundas dentro de nosotros, y tal vez podamos recordarnos quiénes somos realmente. No quienes el mundo dijo que deberíamos ser, pero quienes siempre fuimos.